¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, hubo quienes nos pidieron que mostremos los puentes, de los cuales hablamos en el programa anterior. ¿Se recuerdan que yo les decía que los puentes solo se quedan en Tucumán, que esto no es normal en otras provincias, menos en el mundo? Entonces, hoy los vamos a mostrar, porque yo decía que tengo la suerte de conocer los 3 puentes de los cuales hablé, y hay gente que no puede viajar. Bueno, vamos a montar el Ponte Vecchio. ¿Bien? Ahí, el Ponte Vecchio, este es un puente que está en Florencia, que está sobre el río Arno, un puente muy bonito, muy lindo. Antes los negocios que estaban sobre el puente eran carnicerías que dejaban un olor enorme, hoy son, en realidad, venden joyas, a un precio elevadísimo. Es realmente muy interesante pasar por esa zona ahí. Bueno, ese puente tiene 600 años. El otro puente del que hablé del programa anterior fue el Rialto, el Ponte Rialto, el que está en Venecia. Este es un puente muy lindo, muy soberbio. Por debajo de ese puente pasa el Vaporetto, cuando uno lo toma y va de punta a punta de Venecia y después se viene caminando por las callecitas. Pero también pasan las góndolas y todo tipo de embarcación. Cuando uno va a Venecia por primera vez, cree que va a encontrar las góndolas y una que otra embarcación. En realidad son muchas, muy diversas. Permanentemente están moviendo el agua y los puentes realmente toleran todo ese movimiento. Bueno, este tiene más de 400 años. Pero el más propio de todos, del que hablamos en el programa anterior, es el Ponte Sant'Angelo, donde está el Castel Sant'Angelo. Es un puente soberbio, fíjense lo que es esta construcción. Es un puente que cuando uno lo camina tiene en los laterales, tiene esculturas muy interesantes, muy soberbio. Y cuando termina de pasarlo, bueno, se encuentra con ese magnífico Castel Sant'Angelo y cuando uno sigue caminando ya se encuentra con el Vaticano. Bueno, todos estos puentes, fíjense la antigüedad que tienen. Entonces, la pregunta que nos hacíamos y nos volvemos a hacer, ¿por qué se caen los puentes en Tucumán? Resulta que los ingenieros, la técnica para construir los materiales que nosotros tenemos ahora son de menor calidad que hace más de 1000 años. Realmente no. En Tucumán se caen los puentes porque la corrupción le pega un mordiscón, le pega un mordisco al presupuesto del puente. Entonces ocurren estas cosas. Mire, en el mundo estuvo la sociedad teocrática, donde Dios es el centro de todo. La autoridad emanaba de Dios, los que gobernaban lo hacían en nombre de Dios, por ejemplo, los faraones de Egipto. Bien, después vino la sociedad antropocéntrica, el hombre es el centro de todo, el hombre y sus derechos, el hombre era como la divinidad sobre la tierra, por eso ustedes ven en el Renacimiento todas las figuras están desnudas. El David de Miguel Ángel, soberbio, eso representaba el mundo antropocéntrico, el hombre como centro de todo, era un dios sobre la tierra. Bueno, esto pasó en el mundo. ¿Y en la Argentina qué pasó? ¿Qué creo que pasó ahora? Estamos en una era donde estamos en el billete céntrico. Un mundo donde el centro de todo es el billete, el que va al bolsillo. Entonces no importa la cultura, no importa la moral, no importa la virtud, no importa nada el enaltecimiento del espíritu humano. Lo que importa es cuánto billete hay en el bolsillo. Entonces con ese pensamiento todos buscan el billete. Y ese es el resultado de la sociedad. Yo le llamo esta sociedad billetecéntrica. El centro de todo pareciera que es el dinero. ¿Bien? Bueno, nos tenemos que preocupar por lo que pasa en el Cadillal, y sí, porque el Cadillal está relacionado con el suministro de agua para la vida, para la producción y para las industrias, o sea, tiene que ver con nuestra supervivencia. El agua fue un elemento vital y lo entendieron los primeros seres humanos, por eso los sumerios en la Mesopotamia se instalaron ahí, entre el Tigris y el Éufrates, entre 2 ríos. Y de pronto Egipto estaba al lado del Nilo, pero por ejemplo el Imperio Inca estaba al lado del río, aquí lo anoté, el Imperio Inca del Urubamba, y el Imperio Azteca estaba al lado del río Colorado, y de pronto el Imperio Chino estaba al lado, bueno, tiene 5 ríos bien caudalosos, 5 ríos muy poderosos, pero el mayor de todos es el Yangtze, en China. Bueno, fíjense que todas las civilizaciones se construyeron al lado de ríos y tuvieron que idear soluciones hidráulicas para enfrentar las variantes del río
para enfrentar el agua y para que les alcance para el consumo, para desarrollo agrícola y para darle de beber a los animales y así sostenerse como civilización, y lo lograron. Y para nosotros el Cadillal es vital, por eso esta noche vamos a volver a hablar sobre el Cadillal, porque estamos, como en las sociedades anteriores, como en las civilizaciones anteriores, preocupados por el tema del agua. ¿De qué vamos a hablar también esta noche? Bueno, Mansur se viene y se instala en 25 de mayo San Martín. Vuelve Mansur a la provincia. Y al hacerlo uno se pregunta, y bueno, ¿qué va a pasar con la agenda de Jaldo, que es el candidato a gobernador? ¿Van a tener una agenda común? ¿Van a tener una agenda compartida o van a ser dos agendas paralelas? Además, es importante seguir de cerca este acontecimiento. ¿Por qué? Porque me parece que Mansur viene a asegurar que el peronismo no va a entrar en un enfrentamiento como el que podría haber entrado si él no estaba presente acá en Tucumán. Entonces los jaldistas y los mansuristas, sí hay algunos resquemores, pero no van a tener actitud de que llegue a tener consecuencias en el acto eleccionario. Bueno, sobre esto también vamos a hablar esta noche. Y finalmente vamos a hablar sobre la inflación 2023, porque ustedes saben que se conoció el índice inflacionario de enero, ustedes saben que hubo consultoras y hubo analistas que sostienen que la inflación de este año va a ser mayor a la del año pasado, que fue del 94,5%. Otros dicen que en realidad va a ser menor. Si la inflación es menor, Massa es candidato. Si la inflación es mayor, el gobierno puede perder las elecciones por una diferencia mayor a la que perdió Scioli con Macri. Por lo tanto, la inflación es un tema central para el gobierno. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre lo que puede pasar con la inflación. ¿La inflación de enero es un indicativo de lo que puede pasar en el año o la tenemos que tomar por aparte porque está relacionado el índice inflacionario, aumentos de la carne, pero también el movimiento turístico? Bueno, estos son los temas de esta noche. Les propongo, después de los auspicios, escuchar a nuestros invitados.